Buenos días, esta es la sesión anunciada para gestión del riesgo. Vamos a trabajar unos conceptos básicos de administración del riesgo basado en la NTC 5254 y en la ISO 31000. Recuerden que en la ISO 9001 versión 2015 ya he incorporado elementos del riesgo y las acciones que se derivarían de aquí, que serían inicialmente dadas como tratamiento de acción preventiva, en la ISO 9000 ya que se intervienen. Entonces, digamos, esas acciones con el tratamiento preventivo, digamos, pierden esa categoría. Entonces, este es un tema que pues vamos a abordar y que esperamos nos ayude a mejorar nuestros esquemas de control. El primer elemento para tener en cuenta es entender nuestro ciclo de mejora, entender la misma gestión del riesgo como un proceso que tiene un ciclo de mejora, y esa mejora, digamos, ese ciclo arranca con 4 fases. Una fase de planeación que incluye establecer el contexto en el que está la organización, qué cosas le están afectando, identificar los riesgos, analizar y valorar los riesgos. Entonces, esos elementos vamos a verlos enseguida. Esa es como la primera fase de planear. En la ejecución está implementar los planes de tratamiento. En la tercera, verificar, es verificar cómo esos planes de tratamiento han impactado efectivamente el riesgo, cómo se han implementado, cómo se han aplicado, pero también tener en cuenta cómo se ha reducido el riesgo en la organización, porque no se trata solamente de hacer acciones, sino que el riesgo se reduzca, y en la medida en que el riesgo se reduce, pues habrá mucho más posibilidades de lograr los objetivos establecidos por la organización. Y finalmente, identificar acciones para comunicación, para mejora y aprendizaje organizacional. Entonces ahí están como nuestras 4 etapas, y vamos para efectos de esto avanzar en los conceptos que están planteados allí. No me voy a detener mucho en estos elementos que ustedes mismos pues, pueden leer, pero digamos que lo más importante alrededor de la gestión del riesgo está relacionado con el hecho de que es un conjunto de instrumentos y de controles que permiten estudiar y evaluar los eventos que podrían ser dañinos para los objetivos de la organización, y que, pues, por supuesto, nos permitirán implementar acciones de protección. Entonces, digamos, es el concepto general de administración del riesgo o de gestión del riesgo. Y para eso vamos a necesitar desarrollar unos elementos adicionales. El primero es el concepto de riesgo, que está entendido como la posibilidad de ocurrencia de un evento, y que ese evento puede generar daños en la organización o en el ambiente que estamos tratando de trabajar. El otro es el hecho de que se presenta ese riesgo debido a la acción de unos agentes generadores que constituyen, digamos, los agentes o los objetos que son capaces de generar el riesgo, y lo otro son las causas que provocan el riesgo. Recordemos que en nuestro enfoque de proceso para efectos de control, el proceso se entiende como un conjunto de causas que producen unos efectos. En este caso, los efectos indeseables, que son el resultado del riesgo, están también identificados por unas causas, y nuestro trabajo será tratar de identificar la causa raíz para determinar en ese riesgo, ¿cierto? El otro elemento que necesitamos, además de identificar la causa, estamos trabajando en una secuencia, es de describir el riesgo, que tiene que ver con las características generales del riesgo, cómo lo entendemos, porque hay que unificar los criterios para la organización de lo que se entiende por riesgo y en qué términos o en qué medida eso es un riesgo, cómo se materializa y qué efectos plantea. Entonces allí hay varias categorías del riesgo, y entonces básicamente la idea es hacer un barrido por los procesos acerca de lo que podría presentarse como riesgos estratégicos, riesgos a la imagen de la organización, a la reputación, riesgos operativos en los procesos y en la secuencia de actividades, riesgos financieros que pueden afectar los gastos o los ingresos de la compañía o la estructura de la rentabilidad, riesgos en el cumplimiento en compromisos que tengamos con las comunidades, con nuestros clientes, con las partes interesadas, nuestros proveedores, y riesgos de tecnología que pueden afectar, por ejemplo, la continuidad del servicio, la continuidad de la operación, y que son muy críticos para nuestro negocio.
Entonces, identificado el riesgo, identificado el agente, identificado la causa, descrito el riesgo, entonces nosotros vamos a ir a determinar cuáles son los efectos. Y entonces entendemos por efectos las consecuencias de que el riesgo se materialice. Si el riesgo se materializa, puede producir unos efectos o unas consecuencias sobre bienes o sobre personas, y nosotros necesitamos saber de qué tamaño pueden ser esos efectos. Entonces, fíjese que el riesgo puede tener unos agentes, ese riesgo es un evento y ese evento tiene una posibilidad de ocurrencia. Y esos dos elementos, tanto la ocurrencia o la frecuencia como los efectos o los impactos, son los dos elementos con los que vamos a valorar el riesgo como el producto de esas dos dimensiones que están presentes en la descripción. Entonces eso nos lleva en la fase de planificación, primero a establecer el contexto. ¿Qué entendemos por establecer el contexto? Para quienes han hecho el curso de planeación estratégica o han hecho algún curso que tenga que ver con la planeación, saben que tenemos que analizar el ambiente interno y externo. Entonces, en el ambiente interno y externo, nosotros, digamos, en este contexto, como el objetivo es identificar riesgos que pueden dañar afectar nuestros objetivos, entonces, pues por supuesto vamos a identificar amenazas. Y también vamos a identificar debilidades. Adelanto esto, identificar debilidades que pueden afectar nuestra operación. Luego será identificar los riesgos, analizar cómo son esos riesgos y valorar los riesgos. Vamos a mirar las etapas de este elemento. Entonces, una vez hecho el análisis de contexto, analizando qué aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, jurídicos o legales e incluso ambientales pueden estar presentes en el entorno y que pueden afectar el desempeño de la organización. Esa primera mirada, que podría ser externa, también afecta en muchas ocasiones los elementos internos. Alrededor de los internos podemos identificar qué debilidades hay allí, qué debilidades se presentan en la organización que pueden afectar el cumplimiento de nuestros objetivos, especialmente los objetivos de los procesos que deben tributar a los objetivos de la organización. Muy bien, entonces digamos que la lógica de identificación de riesgos o la secuencia de identificación de riesgos la vamos a trabajar por estas partes que aparecen aquí. Primero es identificar qué podría suceder. Fíjese que ese es un ejercicio de formular hipótesis, pero también nos podemos apoyar en eventos históricos que hayan ocurrido en la organización, y aunque en este momento no se esté materializando, por la frecuencia o por la aparición histórica podríamos identificar que podrían volver a aparecer. Entonces esos son nuestros primeros candidatos y tendríamos que identificar precisamente qué, cómo, cuándo y dónde, nuestras 5W y una H acerca del riesgo. Luego de identificar qué puede suceder, qué es el riesgo, ¿cierto? Vamos a identificar las causas. ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que hace que aparezca el evento? Y determinar la posibilidad de ocurrencia. Aquí en el texto aparece probabilidad, determinar la posibilidad de ocurrencia. Entonces, esa posibilidad tiene que ver con la frecuencia o con el nivel que nosotros establezcamos. Miramos ahorita las escalas de aparición del evento. Y luego de una vez identificadas las causas y la aparición del evento, vamos a determinar las consecuencias. Y las consecuencias vamos a identificarlas en términos de impacto negativo que puede generar en la organización. Eso en el caso de que el riesgo se materialice. Fíjense que como estamos hablando de eventos que podrían suceder, entonces estamos hablando de riesgos. Y eso nos lleva a acciones que son preventivas, que tratan de impedir o que se materialice el riesgo. Mientras que si el evento está ocurriendo en este momento, ya no estamos hablando de un riesgo, sino de un hecho causado. Un hecho, entonces ahí ya no estamos hablando de acciones preventivas, sino de acciones correctivas. Y lo otro, finalmente nos puede ayudar mucho con la identificación, tener dos listas que son los recursos los recursos claves de la organización o recursos relevantes que pudieran ser afectados, y eventualmente tener fuentes de riesgo y generadores de riesgo que históricamente hayan aparecido en la organización, para tener, digamos, una lista y que no se nos vayan a quedar elementos por fuera. Por supuesto, el resultado va a ser un trabajo que nos va de pronto a dar una lista muy rica y que tendremos que depurar para concentrarnos en aquello que es realmente relevante.
¿Qué recursos podrían estar afectados? Por supuesto, podrían estar afectadas personas. Eso incluye el manejo de seguridad y salud y seguridad en el trabajo, pero también podrían estar comprometidos activos materiales de la organización, materiales e inmateriales. Entonces allí hay que tener cuidado. Igualmente debemos tener preocupación por los ingresos y los egresos, por la estructura de costos, que un riesgo podría afectar nuestra estructura de costos y afectar la rentabilidad, nuestras relaciones con la comunidad, con las partes interesadas, nuestros recursos intangibles como la reputación, la calidad de vida, la buena imagen y la confianza del público en la empresa, la programación de actividades que nos afecta el cumplimiento de ciertos objetivos, el mismo desempeño de la organización y el comportamiento de la organización podrían ser tipos de aspectos que se afectaran con la presencia de un riesgo. Muy bien, ¿cómo vamos a establecer la descripción del riesgo? Aquí hay una forma, y fíjense que la secuencia, aunque se escribe causa, riesgo y efecto, normalmente a la hora de la construcción primero identificamos el riesgo. Primero identificamos el riesgo, luego identificamos la causa y luego identificamos el efecto. Entonces la forma de construcción es distinto a la forma de redacción. La forma de redacción es una forma que nosotros entendemos fácilmente en un esquema lineal, pero la forma de construcción del riesgo es del centro, es decir, desde el riesgo hacia la causa y luego hacia el efecto. Entonces, para este ejemplo, podríamos decir que debido a las deficiencias en el manejo de los inventarios, podría ocurrir una pérdida de material, ¿cierto? O robo continuado, lo que podría llevar a pérdidas económicas de la empresa e incumplimientos con los compromisos de los clientes. Esa, digamos, como una forma de parafrasear lo que está allí para efectos de otra organización y que nos ayuda a entender mucho y explicarle a las personas que nos acompañan cuál es el riesgo y cuáles pueden ser las consecuencias que eso puede tener. Muy bien, después de escribir el riesgo, nosotros identificamos frente a las categorías de estrategia, ¿lo recuerdan? De estrategia, de imagen, riesgos operativos, riesgos tecnológicos, riesgos financieros. Frente a esos elementos en los procesos, nosotros identificamos los riesgos. Una vez que tenemos identificados los riesgos, los vamos a calificar. Y entonces la calificación, vamos a calificar la posibilidad de ocurrencia o la frecuencia de ocurrencia. En esta tabla que tenemos, que es, digamos, arbitraria en el sentido en que uno escoge para la empresa el nivel de escalas y la descripción, porque para cada empresa es relativo cuál es la frecuencia frente al fenómeno. Entonces, aquí tenemos tres escalas, una de bajo, medio y alto, y tenemos una descripción de la escala que indica con qué frecuencia se presenta el evento, ¿cierto? Una vez al año, entre 1 y 5 veces al año y 8 veces al año. De nuevo, entendamos que aquí hay que esta frecuencia podría ser distinta para cada organización y algunas empresas podrían entender otra escala de frecuencia. Miremos una escala, digamos, de 5 categorías, digamos de 1 a 5, entre el rango raro, improbable, moderado, probable, hasta casi cierto, una frecuencia que fíjese que aparece como eventos al mes, mientras que la anterior aparecía con eventos con frecuencias relacionadas con el año, y esta las considera con eventos al mes. Tiene una posibilidad cualitativa, ¿cierto? Una descripción es importante para homologar el lenguaje, e incluso una posibilidad cuantitativa que podría estar expresado, incluso podríamos decir que se refiere a probabilidad, ¿cierto? Ahí está como un porcentaje, pero expresado cuantitativamente. Eso, fíjese que de alguna manera es una forma de expresar lo que las personas de la organización pudieran percibir, y esa percepción la incluimos en estas tablas o la reflejamos en estas tablas. Luego de calificar la probabilidad de ocurrencia o la posibilidad de ocurrencia más bien, y de calificarla, vamos a las consecuencias. Y entonces sobre las consecuencias que hemos identificado, vamos a ver de qué impacto son esas consecuencias también frente a una escala que es arbitraria, determinada por la organización, y en este caso tiene un paso de 5 a 10 de 5 unidades y luego de 10 a 20 de 10 unidades. Entonces fíjense que aquí en este caso no es lineal, en la otra escala pasaba de un valor de 1, ¿cierto? Un valor de 1 es el salto, y en esta pasa de 5 y luego de 10. Y pasa de leve a moderado y de moderado a catastrófico, frente a las consecuencias o los daños que podría causar en la organización.
En la tabla, digamos, de 5 categorías, pasa de insignificante a catastrófico, pero fíjese que coge ya aquí las dimensiones de análisis de riesgo, las categorías de riesgo entre financiera